¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el pastor David López. Nuestra lectura bíblica para hoy la encontramos en Mateo capítulos 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El ministerio de Juan consistió en anunciar y preparar a la gente para el reino de los cielos. Y cuando Jesús nació y a lo largo de su ministerio, se pudiera decir que se hizo presente el reino de los cielos en la tierra. El tema es sumamente importante porque para personas tanto religiosas como no religiosas hay una pregunta que siempre es inquietante. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la religión verdadera? Déjame decirte algo tajantemente. Dios no va a venir por religiones y Dios no va a venir por grupos religiosos. Dios viene por personas que tienen las características de aquellos que pertenecen o son parte del reino de los cielos. El reino de los cielos, como los reinos de este mundo, tiene sus normas, tiene sus características. Y al igual que en tu país, estoy seguro, mi país, en cualquier país, tienen lo que le llaman la Constitución, que es el grupo de reglamentos o leyes que les da garantías a los ciudadanos como también responsabilidades. Y el reino de los cielos es igual. El reino de los cielos dio esta constitución, se pudiera decir, a través de lo que se le conoce como los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos, que es la constitución, como les he mencionado, que se pudiera mencionar, que rige el cielo, que pretende regir o pretendía regir al pueblo de Dios aquí en la tierra y también nos va a regir en la cual vamos a estar nosotros siendo dirigidos cuando estemos en el cielo. El reino de los cielos tiene características, es importante. Es como, por ejemplo, yo soy de México e inmediatamente yo sé que luego en tu mente se vienen las características de lo que es un mexicano, que come picante hasta en los dulces, le gusta el mariachi, le gusta el pan dulce, es muy alegre, qué sé yo. Y así cada país tiene sus características, pues el reino de los cielos también tiene sus características. Muchas personas han llegado a pensar que esta ley y esta constitución se ha abolido, se ha quedado atrás, pero eso no es verdad. Hay más características que conforme nosotros vamos conociendo lo que es la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta aquellas características que tiene que tener el pueblo de Dios. La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto quiere decir que Jesús pensaba o tenía en mente que el pueblo de Israel, el pueblo judío, era su pueblo, esos eran. Y las características no están muy lejos de lo que ellos creían. Y aunque cuando Cristo murió el evangelio se abrió para todo lo que se llama el mundo gentil, aquellos que no pertenecían al pueblo judío, ahora aunque el evangelio sea abierto para todos, las características siguen siendo las mismas. El libro de Apocalipsis, al final, en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Actualmente hay más de 12,000 religiones en el mundo y todas dicen tener la verdad, pero simplemente por algunas cosas que he estado mencionando ahorita mismo y ahorita en este texto, podemos darnos cuenta cómo muchas de esas religiones no tendrían razón de ser. ¿Por qué? Porque o algunas, que son muy pocas, casi ninguna, guardan los mandamientos de Dios o tienen la fe de Jesús. ¿Sí? Hay algunas religiones que tienen la fe de Jesús pero no guardan sus mandamientos, que son la mayoría. Y hay otras que son muy pocas, que guardan los mandamientos de Dios pero no tienen la fe de Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que tiene que tener las dos características principales: guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Creen en Jesús y guardan sus mandamientos. En resumen, el reino de los cielos es más importante de lo que nos imaginamos, porque pues si nos estamos preparando para ir para Él, no tenemos que esperarnos a estar allá para empezar a guardar y reflejar lo que es nuestra vida y lo que será nuestra vida para siempre y por siempre, por la eternidad. Por eso es importante el tema
del reino de los cielos. Porque al ir conociendo las características del pueblo de Dios, cada día estaremos más seguros y estaremos confiados, no en nosotros, sino en la palabra de Dios, de que formamos parte de este pueblo privilegiado que son los hijos de Dios. Y entonces el reino de los cielos, cuando aparezca por segunda vez, ya no será simplemente para ver si calificamos, sino porque nuestra vida es un reflejo de lo que estaremos viviendo por la eternidad. El reino de los cielos es un tema que deberíamos nosotros analizar nuestras vidas a la luz de lo que es el reino de los cielos. Después de todo, la vida de Jesús vino a hablarnos de ese reino de los cielos. Todo su ministerio fue un reflejo de lo que en consistía el reino de los cielos. Deseo que Dios nos bendiga. Deseo que podamos nosotros poner nuestra vida en armonía con el reino de los cielos. Soy el pastor David López y recuerda, confía en Dios, pero lávate las manos.